He hecho muchos videos de hechizos, los más poderosos, los más peligrosos, los más difíciles de hacer, pero siempre quise hacer uno de los más terribles. No los más letales, no los más explosivos, sino los hechizos que nos llevan a preguntarnos ¿para qué se inventaron en primer lugar? Afortunadamente ya exploramos prácticamente todos los hechizos de Harry Potter, todos los que se pueden hacer en el mundo mágico, así que ya tenemos una base firme para esto. Hoy vamos a aprender sobre estos hechizos de locura. Todo lo que puede ofrecer el mundo mágico para causar dolor, humillación y a veces simplemente sufrimiento. En lugar de enfocarnos en los obvios, la meta será buscar aquellos maleficios que puedan llevarnos a algo oscuro y moralmente indebido. Antes de empezar, hay algo que considerar. A veces no se trata del hechizo mismo, sino de cómo se usa. Algo que aparentemente es inofensivo, como un hechizo para arreglar una taza, puede fácilmente convertirse en una herramienta de tormento en las manos equivocadas. Comencemos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En ningún orden en particular, comencemos. La pluma de sangre, también conocida como pluma negra. Esta no es una maldición como tal, pero quise considerarla porque funciona gracias al hechizo que se le colocó. Y vaya que es algo maligno. Este objeto, que hace que aparezcan cortes en tu piel con las palabras que escribes con ella, se volvió famoso en Hogwarts por haber sido usado por Umbridge como castigo. Es particularmente siniestro no solo por la parte del dolor físico, sino también por el costo emocional de estar sujeto a ella. Es un castigo disfrazado de disciplina. Hizo una expresión de dolor. Las palabras habían aparecido sobre el pergamino en algo que parecía tinta roja brillante. Al mismo tiempo, las mismas palabras se dibujaron en el dorso de la mano derecha de Harry, trazadas como por un escalpelo en la piel. La herida comenzó a cerrarse al mismo tiempo que él la contemplaba atónito, dejando una superficie suave y enrojecida. Volvió al pergamino. Colocó una vez más la pluma sobre el papel. Escribió «No debo decir mentiras» y sintió la ardorosa punzada por segunda vez en la mano. Por segunda vez también, las palabras habían sido cortadas en la piel y se borraron segundos después. Y así continuó. 2. Tortura metamórfica. Esta es una maldición que quizá no conocen. Combina los efectos de Crucio con transformaciones, tal cual. Y si bien esta es una maldición terrible que puede matar a sus víctimas, no lo hace hasta que ha causado un horrible dolor que puede durar mucho. Si observamos la etimología de todo esto, la tortura metamórfica sugiere que la maldición extiende a la víctima en muchas direcciones, la contorsiona grotescamente hasta que mueren. La combinación de que este hechizo sea letal y te torture de formas inimaginables hace que sea fácil incluirlo en la lista. 3. Evanesco. El hechizo evanescente hace que los objetos desaparezcan. Cuando se conjura, el objetivo se evapora o se disuelve en la nada. Desaparece tal cual. Parece inofensivo, ¿cierto? Pero como mencioné antes, a veces se trata más de cómo se usa el hechizo. Imaginen esto. Alguien lanza evanesco a una criatura viviente, una persona. Un segundo, caminan, ríen, respiran, y al siguiente ya no están. No hay cuerpo, ni restos, ni explicación. Silencio donde alguna vez hubo vida. Y esto es terrorífico porque nos lleva a muchas preguntas, principalmente, ¿a dónde se fueron? ¿Se transportaron a un lugar vacío y mágico? ¿O simplemente se eliminaron de la existencia? McGonagall alguna vez dijo que estos objetos dejaban de ser, pero esa es otra conversación. La idea de un hechizo que puede hacer que alguien desaparezca sin dejar rastro no solo es poderosa, sino terrorífica. Pero tanto como la maldición de expulsión de entrañas, esta se explica sola. Obliga a que tus órganos, todo lo que tienes dentro, sea mágicamente arrancado de tu cuerpo. La maldición es, por supuesto, letal y, sin duda, es más brutal que Avada Kedavra. La maldición fue inventada por Urquhart Ragharrow, un mago del siglo XVII que se supone que era sanador, pero como se le acredita la creación de una maldición así, en el mejor de los casos la creó por accidente.
De hecho, está la teoría de que la intención de este hechizo o maldición era evitar una oclusión de las entrañas. Sin embargo, en algún momento alguien debió descubrir su potencial destructivo. Maleficio de arranque de cabellera instantáneo. Históricamente, esto puede referirse a eliminar no solo el cabello, sino también la piel, el cuero cabelludo o solo el cabello como un trofeo de guerra. Es un símbolo de dominio, una manera en la que los guerreros muestran sus victorias de manera gráfica. La descripción de este maleficio en Harry Potter puede ser algo inocente en principio, alguien que pierde su cabello, pero el hecho de que sea eliminado a la fuerza es algo muy brutal. Si el maleficio solo desapareciera el cabello, no merecería un lugar en la lista. Resulta que sí hay un hechizo para eso, se llama Calvorio. En la serie, Harry descubre este hechizo mientras lee Maleficios básicos para el hombre ocupado y fastidiado. Pero los dragones ni siquiera tienen pelo, se dijo. Epoximize. De manera similar a Evanesco, este hechizo no parece tan siniestro. Es un hechizo para unir objetos, para fusionarlos. Algo simple, práctico, inofensivo. Cómo funciona el hechizo es algo que no se explica por completo, pero hay unas cuantas teorías. Algunos creen que temporalmente transforma uno de los objetos en un pegamento mágico. Otros sugieren que conjura un agente para unir a ambas cosas, algo pegajoso e invisible. De cualquier forma, está diseñado para ser una herramienta útil, pero como siempre, el peligro está en cómo se use. Y cuando hechizos como este caen en las manos equivocadas, incluso la magia ordinaria puede volverse oscura. Este hechizo ata permanentemente a los objetos. Me imagino lo destructivo que puede ser este hechizo en las manos equivocadas. Tortura, humillación, ustedes se imaginan. 7. Mutatio Scholus. Este también se puede explicar por sí mismo. Su función se deriva del conjuro. Es una forma oscura de transformación que hace que el cráneo de una víctima evolucione de maneras grotescas e impredecibles, que se extienda la mandíbula, que las cuencas se contorsionen y, en casos extremos, pueden aparecer cabezas adicionales. Este hechizo supuestamente era usado por los antiguos magos de Egipto para proteger tumbas. No solo era una protección poderosa, sino una advertencia. Aquellos que activaban la maldición frecuentemente salían desfigurados, mutados, quebrados. Eran un escarmiento para los demás, para que no robaran las tumbas. También está Engorgio Scholus, un hechizo que hace que la cabeza de la víctima se inflame. James Potter y Sirius Black usaron este hechizo una vez con Bertram Aubrey. Su cabeza se duplicó en tamaño. Y la gente aún defiende a James. 8. Tentacliforce. Otro hechizo perverso en la categoría de transformación de cabeza. Un encantamiento oscuro que transforma la cabeza del individuo en cuestión en un tentáculo. Puede sonar como una simple broma, algo que se le ocurriría a Freddy George, pero la realidad es que los efectos del hechizo son horribles. La víctima pierde todos sus sentidos normales, la vista, el habla, incluso el equilibrio, y queda con un apéndice en lugar de una cabeza. Tampoco está claro qué tan permanente es esta maldición y si puede revertirse o no. 9. Oscausi. Imaginen que la piel crece en donde debería estar la boca y pierdes la habilidad para hablar o para respirar a través de la boca. Eso es lo que hace este hechizo. Cuando se conjura Oscausi, la boca de la víctima desaparece por completo como si nunca hubiera estado ahí. Crece la piel sobre el área, deja detrás un parche suave donde alguna vez estuvieron los labios. El resultado es silencio total. La víctima no puede hablar, no puede gritar, no puede hacer ningún ruido. Este encantamiento cruel fue usado por Little Strange en una muchacha de Gryffindor cuando ambas estaban en su tercer año en Hogwarts. 10. Obliviate o Obliviate. Este es uno de los hechizos que tampoco parece ser siniestro, y eso parcialmente se debe a que vemos que se usa constantemente en la serie. Principalmente lo usa Hermione con sus padres o Gilderoy Lockhart en sí mismo, pero este hechizo tiene el potencial de ser uno de los peores. Permite que quien lo conjure borre recuerdos de la mente de un individuo. Y vimos que este hechizo fue precisamente usado en exceso por el fraude Gilderoy Lockhart, quien eliminó recuerdos de muchos magos y brujas y se robó sus logros. Esto habla de lo peligroso que puede ser el hechizo en las manos equivocadas. Las víctimas de Lockhart no solo perdieron su identidad y su pasado, se convirtieron en cascarones de ellos mismos. Algunos nunca se recuperaron. El encantamiento no solo elimina un recuerdo, borra un fragmento de quién eres.
Y cuando consideramos que los recuerdos dan forma a nuestra personalidad, relaciones y comprensión del mundo, las implicaciones son terribles. Puede lanzarse rápidamente, en silencio, sin mucho efecto visual. Por lo tanto, es perfecto para manipular. Lo que lo hace aún más terrible es que la víctima quizá nunca se entera de lo que le pasó, simplemente lo olvidan. 11. Poción de amor. Sé que este no es un hechizo como tal, pero la idea de que la autonomía de alguien puede eliminarse, al menos temporalmente, con solo una poción, me parece algo perverso. La amortentia es considerada por muchos la poción más peligrosa. No genera verdadero amor, sino una fuerte obsesión que parece amor. Si la historia de Harry Potter refuerza alguna idea, es que el amor es algo extremadamente poderoso, y eso precisamente es lo que hace que Amortentia sea perturbadora. No crea amor, lo falsifica, manipula las emociones de una persona, ignora sus verdaderos sentimientos y controla su voluntad. No es romance, es control. Además, son tratadas como una broma en el mundo mágico. Estas pociones se venden en la tienda de Freddy George, los estudiantes se ríen de los efectos y Ron es víctima de una en El misterio del príncipe. Pero es una forma de persuasión mágica de todas formas. Sin el contexto humorístico, claramente usar una poción contra alguien es violar su voluntad. La maldición Cruciatus. Por supuesto que esta iba a aparecer, así que seré breve. La maldición Cruciatus, o Crucio, causa un dolor espeluznante en la víctima, tan terrible que se dice que es tortura. Para lanzar Crucio se requiere de una varita y el conjuro. Sus efectos varían dependiendo de las emociones y deseos de quien la conjure. Para producir ese enorme dolor que queda implícito en el nombre, se debe disfrutar de causar dolor a la víctima. Harry Potter, después de recibir el impacto, lo describió como que su cabeza se estaba partiendo en dos y sus huesos se prendían fuego. 13. Imperius. Otra de las 3 maldiciones imperdonables. Imperio obliga a la víctima a hacer la voluntad de quien conjura la maldición. Estar bajo el control del hechizo se dice que es como algo placentero hasta cierto punto. Te quita el sentido de responsabilidad. Eres muy susceptible a cualquier tipo de influencia. Debido a esta actitud, la víctima ejecuta tareas para quien conjura la maldición sin alguna especie de brújula moral ni estar atento a los deseos de quien lo está hechizando. Las posibilidades son horriblemente infinitas. Debe ser la peor. Avada Kedavra, la maldición asesina. Esta es la que mata a la víctima en un abrir y cerrar de ojos, muerte instantánea. Después de decir el conjuro, el hechizo genera un intenso rayo de luz verde y luego la víctima cae muerta. Hay 2 teorías para cómo se produce la muerte. La primera es que los órganos internos de la víctima dejan de funcionar. La segunda dice que el alma es mágicamente arrancada del cuerpo. De cualquier forma, hay una razón por la cual es imperdonable. La causa de muerte aún no está completamente clara. La policía nunca había visto un reporte más extraño. Un equipo de médicos examinó los cuerpos y concluyó que ninguno de los Riddle había sido envenenado, apuñalado, ni recibido un disparo, ni estrangulado, ni sofocado, ni habían sufrido realmente ningún daño. De hecho, y sorpresivamente, los Riddle parecían tener perfecta salud, fuera del hecho de que estaban muertos. Los médicos sí notaron, al estar empecinados en encontrar algo malo en los cuerpos, que todos tenían una expresión de terror. Pero como dijo el frustrado policía, ¿quién escuchó jamás de que 3 personas se murieran del susto? Por último, el embrujo extensor, otro de los que parece ser inofensivo y hace exactamente lo que dice el nombre, extiende a las personas. Esto puede ser usado para una broma inofensiva, pero la realidad es que estirar a alguien hace que sea difícil que puedan moverse o funcionar de manera normal. Esto puede provocar daño irreversible a la estructura física de alguien. No hay nada divertido sobre eso, y si la persona equivocada lo usa, puede causar mucho daño. Eso es todo por hoy. ¿Qué hechizos no conocían? ¿Y cuáles hicieron falta en el ranking? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.